Muchas gracias, Armando. Bueno, pues mi participación va a ser breve. Básicamente lo mismo que le dije a mi grupo de estudiantes, las fallas que tiene la crítica de la derecha al oponerse a un cambio de paradigma en la nueva escuela mexicana. Primero, el mito de las matemáticas. El mito de las matemáticas ya lleva siglos porque fue la primera ciencia que se formó en la antigüedad, iniciada por Pitágoras y un grupo de 12 alumnos. Ellos fueron los inventores de esta ciencia. Pero se les ha pasado a decir que en la época antigua todas las ciencias se desprendieron de la filosofía, y fue el caso también de las matemáticas, que fue un desprendimiento, dado que Pitágoras no era matemático, sino filósofo. Se hizo matemático cuando descubrió e inventó la ciencia y la definió como las matemáticas, aquella disciplina del conocimiento que tiene comunicación con el universo y que le permite al universo comunicarse con nosotros. Esta definición antigua de las matemáticas es mucho mejor que las matemáticas modernas. Entonces, durante muchos años, siglos mejor dicho, se consideró que las matemáticas eran la reina de las ciencias. Esto ya no es así. Desde que surgió la revolución de Howard Gardner, que es psicólogo y matemático canadiense, con su teoría de las inteligencias múltiples, Howard Gardner estableció que no había una sola ciencia, ni tampoco jerarquías entre ciencias, que él le llamó inteligencias. Entonces él estableció que los seres humanos al menos somos propietarios de 10 inteligencias múltiples distribuidas entre toda la población. La inteligencia matemática sería la primera, la lingüística la segunda, la espacial la tercera, la kinestésica o cinética la cuarta, la artística la quinta, la inteligencia artística la sexta, la interpersonal la séptima, la intrapersonal la octava, la existencial la novena y la espiritual la número 10. Estableció que no había jerarquías, número 1, número 2, sino que todas tenían igual de importancia para el conocimiento humano. Entonces, todos estos avances no fueron tomados en cuenta por la derecha para poder reflexionar cómo estamos ahora ante un nuevo sistema cognitivo manejado no desde la disciplina, sino desde la interdisciplina. Ese fue entonces un golpe muy duro, pero el problema que tienen también las personas de derecha es que no leen, y por más que le hemos dicho que investiguen, que lean, no quieren que se lea todo en cápsulas informativas. Pero bueno, ahí está la razón de por qué las matemáticas ya no son la ciencia, es una de las ciencias más, ¿no? El otro trancazo muy duro vino de parte del economista británico llamado Lester Turo, quien en 1996 escribió un libro que se llama Head to Head, traducido al español como Capitalismo contra Capitalismo, y que fue un libro de bastante impacto, aunque él veía las matemáticas desde el punto de vista de la economía. Y él estableció que no es necesario que todo el mundo sepa matemáticas, como tampoco es necesario que todo el mundo sepa bailar. ¿No? Sería lo deseable, pero no es necesario, ¿no? Tampoco es necesario que todo el mundo sepa hacer pintura, etcétera, 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 porque las inteligencias son distribuciones cognitivas que están de manera diferenciada en toda la población mundial. Entonces, Lester Turo en ese libro establece que con tan solo el 3% de la población mundial que sepa matemáticas es más que suficiente para manejar toda la economía mundial, que por tanto es un mito que el desarrollo curricular deba de girar en torno a las matemáticas. Y fueron surgiendo más y más objeciones. El caso es que la matemática no ha dejado de ser importante,
pero ya no es lo único importante, que es el talón de Aquiles de la derecha, que va a seguir, claro que va a seguir, pero ahora de manera interdisciplinaria. De otra parte, la metodología de investigación y la metodología docente hace muchos años que venía virando de la formación disciplinaria por disciplinas a la formación interdisciplinaria y transdisciplinaria e intradisciplinaria. Eso entonces quiere decir que ya las matemáticas no tienen que plantearse como disciplinas aisladas como antes, sino en conjunción, en contenido, en intersección con otras disciplinas y con otras ciencias. Así está haciendo sus investigaciones Edgar Morán, así está haciendo sus investigaciones Boaventura de Sousa Santos, así está haciendo sus investigaciones Howard Gardner, así está haciendo sus investigaciones un montón de personas que usan las matemáticas, pero entrelazadas con otras disciplinas. Por tanto, la forma en que adoptaron los textos de incluir 11 páginas de matemáticas en el medio del texto de saberes científicos está correctamente bien planteada. Eso no quiere decir que los textos no tengan errores, pero esos errores son corregibles. Lo más importante primero es el paradigma del que se parte, después ese paradigma, el enfoque teórico, y ya después vienen los programas sintéticos y programas analíticos, pero lo primero que hay que resolver es que la NEM pretende un cambio de visión, un cambio de paradigma en cuanto a lo que la gente miraba el mundo de otra manera y ahora se está viendo de una manera radicalmente diferente. Un paradigma se define como un conjunto de supuestos que andan circulando en una época determinada y que se consideran como verdaderos, que determinan no únicamente los sistemas cognitivos, sino también la vida cotidiana común y corriente de las personas, porque eso se da por hecho. Por tanto, hay allí una falacia en sostener por las fuerzas la visión que antes se tenía de las matemáticas. Cuando les estoy hablando del libro de Howard Gardner, que comenzó a establecer esta teoría en 1987, con su primer libro que se llamó Aprender a Aprender, pero que en el libro del 2002, La inteligencia reformulada, dos puntos y seguido, la revolución, la teoría de las inteligencias múltiples hacia el siglo XXI, dio una explicación todavía más detallada, más concreta, de por qué se debería de redefinir los espacios cognitivos que llevan los currículos. No hay razón, pues no hay motivo para que la derecha haya reaccionado como si estuvieran descubriendo el hilo negro con que no desaparecieran las matemáticas. Las matemáticas no desaparecen, solamente que se reintegran en otros espacios interdisciplinarios. Veamos ahora la historia. La historia se molestaron porque salió la guerra sucia que hizo el gobierno mexicano contra los rebeldes principalmente salidos del movimiento del 2 de octubre. Se molestaron ahí, pero esa guerra sucia es un hecho. Hay un montonal de libros al respecto que se ha escrito, porque es ni más ni menos lo que sucedió una vez que los estudiantes mexicanos vieron agotados sus recursos de seguir en movimientos para democratizar el país. Como ustedes recordarán, en el movimiento del 2 de octubre hubo cerca de 30,000 estudiantes entre muertos y desaparecidos. En el movimiento del 10 de junio de 1971 desaparecieron 300 estudiantes. Estos movimientos solamente han sido superados por la mayor masacre estudiantil que se ha producido en la historia, que fue realizada por el Partido Comunista Chino en 1989, donde mataron y desaparecieron cerca de 1 millón de estudiantes. Pero claro, pues allá son más gente, desaparecieron más. Pero todo eso debe de venir en la historia, no tiene por qué ser ocultado. La Guerra Sucia duró de 1972 hasta 1984. Es un periodo largo, le tocó básicamente a Luis Echeverría y a José López Portillo, y estuvo constituida por lo que primeramente se llamó la Guerra Rural, encabezada por el
profesor Lucio Cabañas y después por el profesor Genaro Vázquez Rojas. Ambos fueron asesinados y ahí se inicia la guerra sucia. Al terminar la guerra rural, continuó la guerrilla urbana encabezada por la Liga Comunista 23 de septiembre, la cual operó desde 1973 hasta 1987, y que fueron los que secuestraron a un prominente empresario en Monterrey de apellido Garza Sada, y que fue la causa de que Pedro Salmerón, el que era director del Instituto de Investigaciones Históricas, un organismo independiente, fuera expulsado como director, dado que estuvo de acuerdo en que toda esta información se pusiera en los libros de texto. Es decir, la derecha quiere que los textos digan mentiras, pero no tolera que digan la verdad. Viene también el FUS, el Frente Unido Zapatista, que operó en Oaxaca en los mismos años. Viene también el MAR, Movimiento de Acción Revolucionaria, que operó en Oaxaca en algunos años, y varios grupos guerrilleros. Todos ellos fueron exterminados, ahorita no queda nada de ellos, y esa parte es una parte de nuestra historia que la gente la sabe, pero no a través de los libros, sino porque fue Vox Populi. Viene también el festival de rock más grande que ha habido en nuestro país, el Festival de Avándaro en el Estado de México, 15 y 16 de septiembre de 1971, y que provocó que el gobierno de Echeverría, al terminar el festival, lo prohibiera por completo y pasara a ser un movimiento totalmente clandestino. La ley el levantamiento de la ley de prohibición del rock en México se dio hasta Miguel de la Madrid, hasta 1985, cuando volvió a permitir otra vez que hubiera grupos de rock mexicano. Se levantó la prohibición al rock nacional, pero siguió la extranjera. No podían tocar grupos extranjeros, así como en 1967, el regente, a lo que ahora sería el gobernador del DF, llamado Ernesto Peu Churto, prohibió que los Beatles tocaran en el Palacio de los Deportes cuando ya estaba su contrato, ya estaban prohibidos los boletos, etc. Simplemente, en consonancia con Gustavo Díaz Ordaz, prohibió ese concierto. Pues eso también, como toda la gente lo conoce, pero no se puede escribir en la historia. En la historia se puede escribir nada más hechos menores. Entonces ahí la derecha está cometiendo un error al impedir que se conozca la historia de México. En cambio, literatos como José Agustín tienen 3 tomos para estos sucesos. Has pegado. Y estos 3 tomos viene la historia muy bien relatada. ¿Por qué José Agustín, que es un literato, tiene que encargarse de dar la historia verdadera de México? Por lo tanto, ellos están también equivocados. Tercera crítica que ha lanzado la derecha es que no aceptan a la comunidad LGBT, pensando que sexo y género es lo mismo. Ellos dicen es que no puede ser porque el sexo con el que nacemos es niño o niña. Ese es el género, pero no es el sexo. El sexo viene determinado por más factores, más dimensiones importantes que permiten comprender que la sexualidad se va formando en la medida que el niño o la niña va avanzando. Y esto es así porque la derecha también se ha opuesto a que el ser humano tenga autoconocimiento. Autoconocimiento que la educación griega llamaba epimeleia, que significa capacidad de autoconocimiento. El antiguo modelo por competencias, el que le precedió al actual, a la NEM, establecía que los seres humanos nada más tenemos 2 facultades, 2 capacidades o 2 dimensiones. Un cuerpo físico comprendido por 50,000 billones de células y un cuerpo mental comprendido por 60,000 pensamientos por día. Y en eso cifraron todo el desarrollo. Cuando ellos hablaban de educación integral, querían decir integral mentalmente e integral físicamente en cuanto a habilidades y destrezas físicas. La nueva escuela mexicana, que está apoyada sobre otras teorías que no son del Banco Mundial, establece que son 7 las dimensiones para formar
formar un sistema integral de autoconocimiento de la persona. El cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo psíquico o del alma, el cuerpo sutil, el cuerpo de ética trascendente, es decir, la búsqueda de la verdad, la plenitud, el significado y la felicidad, el cuerpo estético sublime, la apreciación de la belleza del mundo y la vida, y el cuerpo espiritual. No admiten más, entonces quieren una visión parcializada, una visión fragmentada del ser humano, y por eso de esas consecuencias de visión están derivando postulados pedagógicos totalmente equivocados. Por eso, compañeros, es primeramente tarea de los maestros definir el paradigma cognitivo actual, que es conocido como el paradigma educativo de la evolución de la conciencia, donde establece las 4 grandes fuerzas que manejan al ser humano y las fuerzas externas que también manejan al ser humano. Dentro de las 4 grandes fuerzas que manejan el interior del ser humano está la conciencia racional, está la conciencia condicionada socialmente, lo que se llaman los péndulos, está el inconsciente, que Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, le llamó las sombras, y está la supraconsciencia, que viene siendo la conexión de la conciencia racional del ser humano con la conciencia universal que rige toda la parte externa. Entonces podemos definir a la conciencia como una cualidad intrínseca a la naturaleza humana que nos hace posible comunicarnos con un ser superior que nos trasciende, que contiene energía, contiene inteligencia, contiene comunicación y contiene propósito. Con el dominio de estas 4 fuerzas interiores, Sigmund Freud estableció que el ser humano se la tenía que ingeniar para el dominio de las fuerzas exteriores. Catástrofes, enfermedades, él mismo muere de cáncer de paladar, accidentes, desgracias climáticas, etcétera, etcétera, etcétera. El autoconocimiento entonces se vuelve una de las principales determinaciones para que la nueva escuela mexicana dé una educación no tan reducida, no tan mecanicista y no tan plástica como era la que existía antes del año 2020. Por lo tanto, estoy de acuerdo que estamos ante una construcción de un modelo educativo nacional, pero que se está viviendo y se está construyendo dentro de la transición a lo que se llamó el paradigma cognitivo del materialismo científico, paradigma que hoy está pasando fuerzas y cediendo instancias ante el nuevo paradigma educativo de la evolución de la conciencia. El paradigma del materialismo científico va a seguir siendo importante por mucho tiempo, pero no tiene todas las respuestas a los fenómenos que están dando. Mientras que el paradigma educativo de la conciencia es la respuesta a un gran cúmulo de inquietudes que no encontraban respuesta en el paradigma del materialismo científico. Pongamos el caso de los 3 países que tienen el mayor número de suicidios en el mundo, lo cual demuestra que su sistema de vida anda mal, aunque su sistema productivo ande muy bien. Japón tiene uno de los sistemas productivos y competitivos más fuertes del mundo, pero es el país que tiene la mayor tasa de suicidio infantil. Alemania es uno de los países más tecnologizados del mundo, donde en los cines ya no hay quien recoja los boletos, ni tampoco quien pasa la película, porque todo esto es hecho por máquinas. Sin embargo, Alemania tiene la mayor tasa de suicidio adolescente y suicidio juvenil. Estados Unidos, que sigue siendo la primera potencia militar, sí, pero Estados Unidos es el país que tiene la mayor tasa de suicidio adulto. La vida no les interesa a este modelo por competencias. Los problemas afectivos les tienen sin cuidar. Las cuestiones como la ternura, el afecto y el cariño hacia los niños no les importa más la productividad, la eficacia, las competencias y la competitividad. La educación emocional no les interesa. La educación espiritual menos les interesa. Recordando nosotros que espiritualidad y religión son 2 cosas diferentes.
Entonces, la nueva escuela mexicana pretende, sin abandonar totalmente el modelo por competencias, sí pretende situarlo donde le corresponde. Entonces, seguiría surtiendo efecto en los CEBETAS, en los CEBETIS, en los CETIS, en el CONALEP, en los institutos tecnológicos, en las nuevas universidades tecnológicas, pero ya no en preescolar, ni en primaria, ni en secundaria, ni en los centros de ciencias y humanidades, que es nivel medio superior, ni en las prepas generales. Se quitaría también de las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes, se quitaría de las normales, se quitaría de la UPN. La UNAM, pues no habría problema porque nunca aceptó el modelo por competencias. La Universidad Autónoma Metropolitana tampoco nunca lo aceptó, pero sí se quedaría en el Instituto Politécnico. Entonces no desaparece por completo, pero se reubica donde tiene una función que hacer y se mezcla además con nuevos enfoques pedagógicos. Pero el resto de la educación nacional transitaría ahora hacia nuevas corrientes inéditas, ¿no? Se quitaría como predominante el enfoque del constructivismo. ¿Por qué? Porque el enfoque del constructivismo solamente nos habla de una sola inteligencia, que es la inteligencia racional, pero deja de fuera todas las demás inteligencias. Se quitaría el prejuicio de que es el cerebro el que crea la mente, el que crea los pensamientos y crea las ideas. El cerebro no crea nada, compañeros, el cerebro recibe. El cerebro es una antena parabólica que recibe ideas de la conciencia universal o del universo. El cerebro las procesa y las convierte en actividades prácticas, pero no es la fuente de la mente ni de los pensamientos como pensaba yo aquello. Es simplemente una antena parabólica. No tiene mecanismos de circunvolución que le permitan hacer actividad propia y sacar ideas de ahí. Entonces, si este nuevo paradigma no ha sido comprendido por la derecha todavía, pues lo que estamos proponiendo es un curso de capacitación, ¿no? Sea en línea, sea en vivo, etc. Pero hay muchas cosas que se tienen que discutir ahí. Si es necesario un foro educativo, si es necesario un debate educativo, porque la derecha se quedó oxidada, se quedó con ideas de otras épocas y que además la sostienen, pues no saben ni lo que sostienen siquiera. Están demasiado, pero demasiado oxidados. Y por eso la necesidad de que este paradigma educativo, basado en la evolución de la conciencia, sea un pilar fundamental sin que desaparezca el otro, el programa del materialismo científico, pero se readecuaría, no desaparece, pero se readecuaría. Entonces quedarían los dos paradigmas. Es por ello, compañeros, que no es necesario meter política para saber que el paradigma cognitivo nacional anda muy atrasado. Textos van, textos vienen, y el magisterio sigue usando textos muy antiguos, ¿no? Ya debe de meter a Howard Gardner, debe de meter a Cornelius Castoriadis, debe de meter ya a Edgar Morin, debe de meter ya a Alan Turing, debe de meter a Zygmunt Bauman, debe de meter a muchos autores, muchos vivos, otros que ya se lo están yendo, pero no basarse únicamente en los libros del Banco Mundial, eso es una ridiculez. Basarse únicamente en los informes de la OCDE, basarse únicamente en los datos del Fondo Monetario Internacional. Todo el modelo que hoy termina, que es el de competencias, fue un modelo totalmente económico, administrativo y contable, que no tiene absolutamente nada que ver con la pedagogía, porque el término competencias no viene de la pedagogía. Viene del libro de Adam Smith, que se llama La riqueza de las naciones, donde se usó por primera vez y se siguió posteriormente en todos los libros de economía. Por lo tanto, el Banco Mundial nos dio gato por liebre. Presentó como un enfoque de pedagogía lo que en realidad era un enfoque de economía. Que no es que no lo necesitemos, pero esa formación es para economistas, no para pedagogos. Entonces, compañeros, les presento algunos ejemplos de por qué está mal el modelo
y por qué no se puede ceder en que regrese el modelo de competencias, sino que se tiene que poner el nuevo modelo, sin quitar las competencias en ciertos sectores que les digo. Eso creo entonces que va a ser objeto de un debate pedagógico especializado, y entonces de esa manera pues se pueden poner las cosas en su lugar. Hay muchos más ejemplos, nos podríamos aquí llevar todo el día, pero con estos ejemplos nos puede dar a nosotros una idea de por qué los críticos de la ANEM andan mal. Y andan mal por no estudiar. Nosotros queremos que estudien, dicen que es una utopía que la derecha se ponga a estudiar. Pero hay un tipo que no es mexicano, es chileno, se llama Agustín Laje, es un tipo totalmente de derecha, es el único que yo conozco que sí ha estudiado. Eso no quiere decir que ande en lo correcto, pero ya por lo menos ha estudiado, eso le da cierta autoridad para alegar con sus puntos de posiciones derechistas, ¿no? Entonces, compañeros, como no terminaré en todo el día, le voy a dejar hasta aquí. Les agradezco mucho su atención.